Muchísimas gracias a María Carolina por su intervención. Queremos invitarlos también a que utilicen el numeral FEXE 2018 para que hagan sus comentarios, aparte de los otros hashtags que les hemos entregado el día de hoy. Para continuar con esta conversación y con la intención de realizar ya un análisis a profundidad de las ideas para tejer un país más educado, quiero invitar a Ricardo Gómez, es director de educación de ProAntioquia, al señor Felipe Shail, socio de McKinsey Colombia, Alexander Ruiz, coordinador de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, y a María Clara Ortiz, subdirectora de la Fundación Empresarios por la Educación, quien va a moderar este conversatorio. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a Felipe, a Ricardo y a Alexander por acompañarnos. Como les comentó Carolina, este documento lo que está es invitando y provocando que hagamos una reflexión sobre los principales problemas que tenemos en educación preescolar, básica y media. Por supuesto, hay mucha tela que seguir cortando y mucho que seguir tejiendo y construyendo. La razón por la que escogimos esos focos en brechas, en inequidad, que me gustó mucho un comentario que nos hizo Alexander, que hablaba más de iniquidades, porque de verdad lo que tenemos es un problema de justicia y de injusticia social. De aprendizajes más desde la perspectiva de lo que significa y los retos que tenemos como país para garantizar el desarrollo de aprendizajes y convivencia para todos los estudiantes en todos los contextos. Y de financiación, porque queremos invitar a que pensemos en más allá de subir unos puntos del PIB, qué es de verdad lo que significa invertir en educación y cuáles son los retos que como país tenemos y comenzamos a abordar en este gobierno, pero que van a ir en el largo plazo para que de verdad garanticemos la educación como un derecho fundamental. Eso es muy lindo en la Constitución, está en el espíritu de la ley, pero como país estamos lejos de garantizar el derecho a la educación. Y no es solamente un tema de acceso, es cómo brindamos condiciones reales para que todos los estudiantes en los distintos contextos de verdad puedan alcanzar los mayores y los más altos aprendizajes. Y cómo superamos la mirada de los promedios, porque los promedios también nos disfrazan los problemas enormes de inequidad que tenemos. Ojalá, yo había visto a la directora del ICFES en alguna parte. Qué pesar. Porque una de las cosas que nos encantaría es que también las pruebas que son un medio, no un fin, nos ayudaran a mirar también lo que está pasando con las sedes rurales, porque cuando uno toma resultados por institución educativa se desdibuja las enormes brechas que tenemos también con las sedes, y que reflexionemos sobre los problemas estructurales que tenemos en educación
y cómo superar esas enormes inequidades y barreras que tenemos. El país tiene una deuda histórica con la ruralidad, por eso nos pareció importante hablar de brechas. Tiene que mirar la ruralidad, entenderla, comprenderla, dialogar con sus actores y mirar cómo empezamos a construir propuestas que de verdad garanticen el derecho a la educación para todos en todos los contextos. Y en particular en esa ruralidad, porque si hay brechas entre la educación pública y la privada, la hay muchísimo más dentro de la pública, entre la urbana y la rural. Pero también en lo urbano tenemos esa ruralidad que ha sido desplazada del campo, que hoy está en las zonas marginales de las ciudades y a la que tampoco estamos respondiendo, como a la enorme pobreza que hemos generado. Entonces hay problemas estructurales de deuda que como país tenemos. Y si queremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y más justa, realmente tenemos que ponernos la mano en el corazón y entender que todos tenemos que apostarle seriamente a la educación más allá del discurso y que entender que somos corresponsables. A eso queremos invitarlos, a esa reflexión. Esto es un espacio corto que yo solo espero que siga provocando la discusión y la reflexión y que como sociedad nos movilicemos y tratemos de generar cada vez más comprensiones sobre los retos que tenemos en educación y acercarnos más a la realidad de los territorios diversos que tenemos. Quisiera arrancar con una primera pregunta para todos, que es como que empecemos a plantearnos qué implica para Colombia de verdad, cuáles son los retos que tenemos para avanzar hacia garantizar la educación como un derecho fundamental. ¿Qué significa esto? Desde esos tres ejes que hemos venido planteando, pero nosotros le pedimos por su experticia a Alexander que pusiera más fuerza en lo pedagógico, a Ricardo que nos hablara más de todo el tema de brechas e inequidad, y a Felipe más desde la mirada de financiación, pero por supuesto no está cerrado a que podamos hablar de los otros temas. Entonces no sé quién quisiera iniciar. Pues, dale. Buenos días, muchas gracias María Clara, a la Fundación Empresarios por la Educación, a la revista Semana, felicitaciones por este espacio que ya se volvió el espacio como líder en Colombia de mantener vigente la preocupación de la sociedad por la educación. Yo quiero destacar un punto clave que veo por primera vez en documentos de análisis de este tipo, y es que la Fundación Empresarios por la Educación le está diciendo a Colombia hoy en día. Antes siempre hablábamos en los documentos de educación de calidad, cobertura, eficiencia, eficacia, pero es primera vez donde se pone además como prioridad la equidad. A mí me parece que es un gran avance porque, como se decía ahora en la conferencista que nos habló sobre el tema de la violencia, hay cosas que se naturalizan, y el hecho de decir que Colombia todavía tiene una tarea muy pendiente en equidad educativa, es decir, para nosotros la inequidad no puede estar naturalizada, y eso es un gran avance. De hecho, si todos pensamos en países que admiramos desde Colombia, normalmente están en el hemisferio norte, uno ve que esos países tienen algo muy exitoso o cosas que explican su éxito en cuanto a paz, desarrollo económico e igualdad, es que todos tienen un sistema público de educación básica muy fuerte, un sistema de educación básica que integra, donde va el 99% de la gente y estudia el hijo del zapatero con el hijo del empresario, y se genera una sociedad que se va construyendo una equidad, una sensación de igualdad, que aquí desafortunadamente con esa historia del usted no sabe quién soy yo todavía funciona. Entonces yo creo que cuando el documento dice, además expresamente, me parece que se reta de una manera muy bonita, dice: tenemos que ser capaces de buscar nuevas perspectivas y ponernos metas ambiciosas. Y dice, la primera prioridad debería ser lograr la equidad del sistema educativo. Está haciendo un cambio de página muy grande para Colombia, para el gobierno, para la sociedad, para las fundaciones que tanto han trabajado y que, pues he visto yo, han crecido su preocupación, su interés en los últimos 15 años. Desde que salí de la Secretaría de Educación de Manizales veo un sector privado que ha madurado, que ha crecido mucho en ese interés e intención de invertir en educación. Ahora, yo creo que hay cosas, para resumir algo desde el punto de vista de equidad,
hay un concepto de UNESCO que dice: para garantizar la igualdad de oportunidades es necesario apoyar con mayores recursos a los grupos más vulnerables. Y ahí pues está hecha la definición de cómo superar la inequidad educativa, pero también me pregunto, ahora que explicada desde la dirección de la Fundación, mostrabas un resumen del estudio, cómo los grupos indígenas todavía tenemos 33% de analfabetismo. Y es después de que crecimos la descentralización. He estudiado un poco el tema del debate constituyente con respecto a la educación, y pues en las memorias, en las actas, en las transcripciones de los debates de la constituyente del año 91, es claro que para todos, el sector privado, los conservadores, los liberales, los indígenas, las negritudes, todos querían libertad y descentralización. Pero la descentralización, si bien ha dinamizado muchos territorios de Colombia, hay partes donde, como vemos ya con los indígenas, estamos, o sea, es como si no hubiéramos progresado. Entonces, ¿para qué la descentralización? ¿Cómo vamos a hacer para, sin cambiar ese espíritu de la Constitución, pues lograr realmente no dejar gente atrás, como dice Naciones Unidas? No sé si esto como por introducción. Gracias. Si quieres sigo yo, María Clara, y muchas gracias por la invitación a estar acá. Me emociona enormemente ver un grupo tan grande de personas hablando de educación en un momento tan crítico para el país, ahorita en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo. Y también a Semana por crear este espacio cada año que, como bien dice mi colega, se ha vuelto un referente. En el tema de equidad, y de verdad aplaudo a la Fundación de tener este tema como un tema central hacia adelante. Sin duda, desde que nosotros, desde McKinsey, hemos hecho análisis en educación en Colombia, ha sido una gran preocupación el tema de inequidad. Lo hemos visto, esto no es solamente un problema colombiano, el tema de la ruralidad con el tema urbano ha sido un problema de verdad que hemos visto en muchísimos otros sistemas, y es hora que le pongamos aún más atención acá. Yo invito a comenzar a pensar el tema de equidad que va a requerir es una discusión de mediano y largo plazo estructural sobre cuánto invertimos en la educación en Colombia. Ahí estamos viendo los números de cuánto invierte Colombia por estudiante versus otros países en Latinoamérica. Somos de los menores, de los que menos invertimos, y tenemos algo en común con todos esos países, es que si vemos en los resultados PISA, y si dividimos los resultados PISA en una franja que es la franja de resultados pobres, que es que no consigue los resultados mínimos en lo mínimo esperado en matemática, en lectura, que se espera, digamos, de un sistema, pones una franja de aceptable, una franja de bueno y una franja de excelente y demás, que se puede en términos prácticos entender como un niño en un sistema pobre, un niño de 15 años tiene el mismo nivel de aprendizaje que un niño de 12 años en un sistema bueno. Entonces, nosotros venimos analizando, bueno, ¿qué impacto tiene el tema de inversión en la educación? Inicialmente nos dimos cuenta que por el mismo nivel de inversión hay sistemas que tienen muy diferentes resultados, y uno nos dice oiga, uno puede tener y mejorar sus resultados con el nivel de inversión que uno tiene, y sin duda Colombia está en un sitio, puede pensar así en su eficiencia. Pero lo que sí es cierto es que no hemos visto ningún sistema bueno, con tal vez la excepción de Vietnam, que no le esté invirtiendo muchísimo más, casi que el doble de lo que está invirtiendo Colombia en la educación. Entonces, arranca con una discusión a 10, 20 años de nosotros cuánto vamos a invertir. Ahora, la gran pregunta es cuando tomas esas decisiones, ¿en qué vas a invertir, digamos, ese incremento? Y ahí es donde el tema de hoy por hoy invertimos en calidad, si no estoy mal, algo así como 1% del presupuesto, de verdad, intervenciones para mejorar el sistema. Eso es muy poco. O sea, si tienes un sistema con resultados pobres y lo tienes que transformar, 1% no es nada. Entonces, y cuando vemos nuestra infraestructura requiere, digamos, unas mejoras importantes, sin ni hablar de lo de la jornada única. Entonces, el tema estructural de la inequidad y de la calidad en general arranca con una discusión, diría yo, ambiciosa de qué vamos a hacer a mediano y largo plazo como sociedad, de cuánto vamos a invertir en la educación.
Ahora, a corto plazo, el ministerio tiene siempre tiene una situación compleja, presupuestal, tiene 1% ahora o tal vez menos, para el tema de calidad, y eso va a requerir priorizaciones. Entonces, como país, tenemos que ayudar, digamos, al ministerio, digamos, y al gobierno a escoger algunas prioridades y ayudarlos a impulsarlas. Yo creo que el tema de equidad, sin duda, debería ser uno de ellos, porque no podemos mejorar la calidad del sistema si no mejoramos, digamos, los resultados que estamos teniendo en la ruralidad. Entonces, unos primeros brochazos. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me parece que es un informe este que estamos aquí debatiendo, o sobre el cual estamos conversando, muy valioso para el país. Me parece que es muy importante que podamos leerlo detenidamente y que podamos incluso controvertirlo, especialmente desde la academia. Hay dos conclusiones generales de este informe que me parece que también las estaba mencionando Carolina hace un momento, que a mí me parece que hay que tener en cuenta. Una de ellas es que no todo lo que se ha hecho en educación, en el sistema educativo colombiano en los últimos años es malo. Algunas cosas se han hecho bien. Y la segunda es que todo lo que se está haciendo es insuficiente. Y el informe muestra unas cifras que son realmente contundentes en esa dirección. Yo quisiera, a propósito de la primera pregunta que plantea María Clara, señalar algunas de las observaciones que tengo, más que al informe, al contenido del informe, o al análisis, al diagnóstico que hace el informe sobre el sistema educativo colombiano. Una de ellas, la primera que quisiera mencionar, es una observación o una crítica sobre la obsesión casi patológica que tenemos en el sistema educativo colombiano por la evaluación. Yo creo que hay que evaluar, yo creo que seguramente va a ser fácil que nos pongamos de acuerdo que es importante la evaluación y que hay que evaluar seguramente periódicamente para poder saber qué pasó entre una medida y la otra. Pero la evaluación con temporalidades como las que tenemos, una evaluación censal que se hace con periodos muy cortos de tiempo, casi que cada 2 años, realmente no nos permite saber qué es lo que pasa entre una medida y la otra. Porque como sabemos, la educación es procesal, los cambios se dan lentamente. Lo que pasa en el mundo de la educación, lo que pasa en las aulas, lo que pasa en las escuelas, depende de procesos que realmente es muy difícil que muestren resultados inmediatos, especialmente si los maestros trabajan desde proyectos pedagógicos. Entonces quizás si mucho de lo que se invierte en educación se invirtiera más en lo que pasa en las escuelas, en el desarrollo de las iniciativas de los maestros, en la formación de los maestros, quizás podríamos tener en la siguiente medida algunos resultados que contrastar con la medida anterior. Nosotros hemos naturalizado en este país que, a ver, les hago un pequeño rodeo. En 1905, Alfred Binet diseñó un test para medir la inteligencia. Y cuando le preguntaban qué es la inteligencia, él definía: inteligencia es lo que mide mi test. Y nosotros hemos naturalizado en Colombia que los aprendizajes y las competencias son lo que miden las pruebas saber de aprendizajes y competencias. Es decir, no estamos muy lejos de la respuesta de Alfred Binet, solo que más de un siglo después estamos dando la misma respuesta. Y además porque estamos asumiendo, fíjense ustedes, casi en todos los documentos de política pública, que lo único que importa en la ecuación de la educación, si lo pudiéramos llamar de esa forma metafóricamente, es el aprendizaje. Y por supuesto que los aprendizajes son fundamentales. Pero la relación enseñanza-aprendizaje hace rato que está disuelta. Entonces, si no entendemos que la educación, que la formación pasa por el establecimiento y el fortalecimiento de la relación enseñanza-aprendizaje y nos quedamos solamente con uno de los elementos de la ecuación, pues vamos a seguir cometiendo muchos de los errores que cometemos.
Creo que hay algunos elementos, algunos apartados del informe en el que se enfatiza la importancia de la formación de maestros y seguramente un poco más adelante vamos a poder hablar, vamos a hablar de eso con algún detalle. Hay una afirmación del informe que a mí realmente me parece, y con esto cierro esta primera intervención, me parece para tener en cuenta, y está lejos de ser una simple obviedad, porque entre otras cosas se sustenta con cifras, con indicadores, con información, con datos de primera mano. En el informe se dice, las pruebas nacionales saber muestran que muchos niños van al colegio y no aprenden. Y parece una obviedad, ¿no? La pregunta es, ¿y a qué van? Es decir, sabemos que van a la escuela muchos niños, sobre todo en las zonas rurales. Este informe hace mucho énfasis en las inequidades, en las desigualdades entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Sabemos que muchos niños van a la escuela en las zonas rurales por protección, o por alimentación, o por un trato afectivo de parte de los maestros, o por reconocimiento. Sería interesante incluso hacer una investigación que pudiera mostrarnos por zonas en el país a qué van los niños principalmente a la escuela. Y si llegan a ir a aprender, algunos van a aprender, supongo que todos van a aprender algo, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Y cuál es la relación entre lo que están aprendiendo y lo que se les enseña? Que es un poco en lo que quiero insistir en mi intervención de hoy. Bueno, eso creo que me alegra que esté pasando porque abre como algo, una siguiente pregunta que quisiera hacerles, y por favor cuando alguien quiera comentar, es bienvenido, y en la que quisiera como invitarlos a reflexionar. Y retomo todo el tema de la razón de ser de la educación. Tenemos un sistema educativo que tiene que brindar condiciones para que todos los estudiantes desarrollen aprendizajes y convivencia en los contextos en los que están, y una educación que debería estar dialogando con esos contextos y brindando esas posibilidades y reflexionando sobre qué tipo de enseñanza y cómo se dan los procesos y cómo genero las condiciones para que se den materiales, pedagógicas, didácticas, disciplinares. Y a veces pareciera que nos quedamos casados con un esquema y un sistema educativo que no se va a transformar en 4 años, pero que debería comenzar a repensarse para mirar de verdad qué es lo que tenemos que hacer como país para garantizar esas condiciones y no pensar que en las zonas rurales hay una educación de 4ª categoría o de 5ª categoría, porque la realidad es que en muchas sedes lo que tenemos son maestros, y es parte de lo que hemos encontrado, los menos calificados, pero también porque son los que están dispuestos a irse a escuelas que se están cayendo, que no tienen condiciones de servicios básicos, ni acceso, ni ningún tipo de acompañamiento, y ni siquiera unas condiciones dignas para la vivienda de ese maestro, ni para el estudio de esos estudiantes. Y eso no lo están mostrando los resultados. Yo creo que no, la discusión no es que no se evalúa, hay que evaluar, pero hay que evaluar como un medio para tener algo que me muestre un indicador y me invite a reflexionar qué es lo que está pasando y por qué ocurre esto en las escuelas y en los distintos contextos, y cómo eso dialoga con otras condiciones que están ocurriendo allí. Y yo quisiera como que empezáramos a pensar qué tenemos que hacer, y también retomando una de las razones porque desde la Fundación arrancamos con este estudio, es porque queremos invitar a no partir de cero. Sabemos que en educación esta administración no está partiendo de cero, pero queremos que haya un reconocimiento de lo que se ha construido, lo que vale la pena fortalecer, lo que es posible mejorar, lo que de pronto es necesario ajustar, lo que de pronto no funcionó, pero que siempre tengamos pendiente que el reto que tenemos como país es trascender de esfuerzos focalizados a generar procesos graduales de garantía del derecho a la educación, y no tener categorías de educación distintas por el tipo de educación que ofrecemos. Siempre estamos hablando de que la educación, lo que la soporta, y tú lo decías, Ricardo, es que sea pública de calidad para todos. Muchas veces hemos dicho en muchas reuniones que nos soñamos un país en el que un día para el hijo de un empresario sea lo mismo estudiar en un colegio público que un privado, porque las condiciones que se brindan son las mismas para todos. Estamos muy lejos de eso. ¿Por dónde arrancamos? Porque no vamos a solucionar todo, pero si tuviéramos que proponerle a este gobierno en este primer periodo, ¿qué prioridades pensamos que deberíamos abordar? Dentro de las que están en el informe, pero también dentro de lo que puede no haber estado contemplado allí. Yo
me atrevo a proponer 3 cosas, retomando algo de lo que decía Alexander. Ahora hablaba un poco críticamente sobre la evaluación, pero nosotros en el sector privado, en la inversión que no es poca plata, complementaria al Estado, no para reemplazar al Estado, sí creemos, y eso es lo que dice en el documento de Tejiendo Ideas, que hay que fortalecer la inversión en educación del sector privado. Cuando se dice eso, se quiere decir hay que invertir en lo que realmente sirva o en lo que más sirva, y eso no podemos saberlo sino midiendo. Y discrepo un poco con respeto, pero creo yo que progresos sí se pueden ver de un año a otro, progresos se pueden ver en 2 años, en 3 años. No puede Colombia dejar de evaluar, y por lo menos el sector privado, sus recursos, que son muy importantes, deben siempre focalizarse con base en la evidencia de lo que es más fuerte para avanzar en la calidad, en disminuir la inequidad. Segundo, y esto en ProAntioquia lo hemos analizado, la semana pasada entregamos un informe muy importante que realizó el equipo de métricas de la organización, que es el estado de educación en Antioquia. Yo traje un par de copias por ahí. Ese estudio ya entrega información municipio por municipio. Se hizo una categorización diferente a las subregiones y encontramos que lo que llaman los municipios tipo 3 son municipios con las peores condiciones socioeconómicas y donde entre 2012 y 2017 el conflicto se mantenía. Y encontramos una completa correlación entre bajísimos resultados en pruebas de aprendizaje, baja cobertura, alta deserción y violencia o pobreza. Entonces nuestra recomendación que hemos discutido con el equipo de ProAntioquia, que aquí me acompaña, y perdón, aprovecho para expresar excusas en nombre del doctor Rafael Aubad, quien está con, digamos, dificultades de salud, nosotros proponemos a ProAntioquia y a todos los que intervienen en educación en el departamento, en que no solo puede pensarse en invertir en el aula de clase, en capacitar al docente, en cosas propias del colegio en esos municipios tipo 3, sino que hay que pensar cómo intervenir la comunidad, una inversión más integral, más focalizada, porque ya nos lo ha dicho CERLAC, por ejemplo, que las condiciones socioeconómicas son lo que más incide en la calidad educativa. Si nosotros tenemos padres analfabetas, como se mencionó aquí, condiciones de violencia muy fuertes, desnutrición en la familia, es muy difícil pedirle a la escuela que haga milagros si no hacemos una intervención integral. Y lo tercero, qué pena que creo que me estoy alargando, y creo que en el documento les faltó un poco mencionar un poco más eso, el tema de la formación docente. Nuestras licenciaturas, nuestras facultades de educación no pueden vivir bajo la sombrilla, y conozco el mundo universitario un poco, de la autonomía. Esa autonomía creo que desafortunadamente tiene consecuencias en la formación del maestro. Entiendo yo que a principios del gobierno que acaba de terminar hubo un decreto que casi es expedido, donde se ponían ciertos requisitos para las facultades de educación, para acceder a la profesión docente, y esto ayer el Saavedra del Banco Mundial nos contaba su experiencia en el Perú. Si bien fueron un poco al otro extremo, pero sí pusieron requisitos para ser licenciado. Nosotros en Colombia debemos no solo ponerlos para poder acceder a la facultad, sino también a las facultades de educación, sino también exigir algo mucho más riguroso en la formación del maestro. Bueno, un poquito un complemento y comienzo con un contexto. Nosotros en el 2010, McKinsey hizo un estudio de todos los sistemas educativos que habían mejorado en los últimos 50 años, que en inglés se llama From Good to Great. ¿Qué hicieron los sistemas educativos de Singapur, de Corea del Sur, en algunos estados en Estados Unidos, la misma Chile, China? Y lo interesante del estudio no es qué hacen hoy, no describen el sistema hoy, sino describen qué hicieron en 1950 Corea del Sur para arrancar cuando tenía resultados pobres, para ir mejorando su sistema. Bajo la hipótesis de tratar de buscar si había algunas recetas comunes dependiendo del nivel de madurez que tiene el sistema en relación a sus resultados. Digamos, la buena noticia del análisis que nos dice es que efectivamente todos estos sistemas tenían una serie de intervenciones específicas en diferentes momentos en diferentes estados de su evolución.
Y dado eso, él nos da una hoja de ruta muy clara para, digamos, para sistemas como el colombiano, que estamos en resultados pobres, que tenemos que aceptar que en términos de nuestros resultados es casi que una crisis educativa en relación a lo que el nivel de aprendizaje que estamos evidenciando, y te da, digamos, unas herramientas y una idea de en qué trabajar. Y eso, digamos, el traducido al contexto colombiano, requiere, digamos, hacer priorizar algunos temas en específico, pero eso se traduce en temas como asegurar que los niños tengan lo más básico de las herramientas escolares, o sea, instrumentos, que los tengan, que tengan el texto. Eso es algo, digamos, que el gobierno anterior, entiendo, trabajó de forma importante, y hay que seguir pensando cómo aseguramos que los niños tengan lo más básico y sigan teniendo los instrumentos escolares. Segundo es el tema de infraestructura. Y aquí no estoy hablando de jornada única, de ampliar, digamos, las horas escolares, eso sería espectacular. Pero, digamos, lo más básico es que todavía hay mucha infraestructura básica que ni siquiera tiene las condiciones mínimas para que el niño pueda, digamos, aprender. Entonces, el hacer ese censo de infraestructura y estar enfocado en asegurarnos que las condiciones básicas se den, debería ser una prioridad. El tema de evaluación pensamos que debería ser una prioridad, debería seguir existiendo. Sabemos, digamos, el gobierno anterior introdujo, digamos, si no estoy mal, las pruebas Saber 3, las pruebas Saber 5. Pensamos que son pruebas muy importantes porque están midiendo, digamos, esos primeros elementos, las bases de la educación, como la lectoescritura. Y cuarto, y que pensamos es tal vez el pilar aún más importante, que es la formación docente. Y se ha hablado, he escuchado, lo dice el documento, de la formación in situ, y de verdad acompañar al docente en apoyarlos para asegurar que, digamos, esa hora de instrucción sea de la más alta calidad. Y como tal, el programa Todos Aprender fue un gran primer paso en ese sentido. Tomó muchos años de ir el ministerio aprendiendo cómo hacerlo. Ya en el tiempo fue cada vez entrando cada vez más al aula para poder hacer observaciones más específicas, y ya los resultados comienzan a salir muy positivos. Entonces, todo lo que tenga que ver con formación docente y de los rectores debería ser tal vez continuar siendo, digamos, una gran prioridad. Un poco de contexto también es, yo diría, en el tema de prioridades, la educación básica en Colombia debería seguir siendo una prioridad total y absoluta. Deberíamos, tal vez como sociedad, ponernos unos retos mucho más ambiciosos. Ojalá que los niños que lleguen a quinto, todos tengan el nivel mínimo de lectura, escritura y matemática. Lo han hecho otros sistemas en situaciones similares. En Minas Gerais, en Brasil, una experiencia que la conocemos de cerca, tenían unos números si no estoy mal, era algo así como el 50% de los niños, similar a como estamos ahora, no tenían un nivel mínimo no cumplían con los niveles mínimos de lectoescritura, y en 4 años lograron llevar eso, si no estoy mal, como al 80%, que es un impacto enorme. Si nosotros logramos hacer eso en Colombia, le daríamos, estaríamos cambiando el futuro a muchos colombianos. Minas Gerais después logró llegar a que ese número fuera el 95%, sin hacer incrementos importantes en la inversión en la educación, sino trabajando en la formación docente y en todos estos elementos que les hablamos. Entonces, parte hacia el nuevo gobierno es, el gobierno anterior viene trabajando en esa línea, pero tal vez hay que hacer digamos, nuestro salto a la luna. ¿Cuál es nuestro viaje a la luna? Tal vez es, oiga, que el 100% de nuestros niños en quinto de primaria sepan leer y escribir al nivel mínimo. Suena como, no sé si es tan ambicioso, pero son las bases. Si esas bases son débiles, es difícil poder construir encima de eso cualquier otro aprendizaje. Entonces, en términos de prioridades, yo diría, Clara, que esa podría ser una. Estamos de acuerdo en algunos puntos importantes, pero voy a hacer el ejercicio de llevarle la contraria a mis dos compañeros de panel, si no el panel va a ser muy aburridor. En Colombia funciona una idea que ha estado muy fija, muy recurrente, como una característica casi del sistema. No en los últimos 8 años,
tal vez desde el 98 hacia acá, o sea, mucho más. Y es la idea del ciclo de calidad. El ciclo de calidad, algunos de quienes están acá seguramente saben de qué se trata, es justamente la idea del estado evaluador. El estado evalúa, es decir, el ciclo de calidad tiene 3 componentes: estándares, medición y mejoramiento. Entonces el Estado diseña los lineamientos de estándares, los criterios de medición, luego mide, luego divulga los resultados de la evaluación y las escuelas hacen sus planes de mejoramiento. Luego el ciclo vuelve a comenzar y así indefinidamente. Lo que pasa entre una evaluación y la otra, casi nunca pasa nada, porque no hay mucho tiempo para que pase algo, pero además porque no hay inversión para que pase algo. Es decir, es como que el Estado le dijera a la sociedad: yo los evalúo y ustedes cambien, porque mire que les estoy mostrando que les ha ido mal. Es más, les vengo mostrando hace mucho tiempo que cada vez les va peor. Entonces, si no hay una inversión, Ricardo, si no hay una inversión entre una medida y la otra, volvemos otra vez a tener resultados negativos. O sea, si no hay una inversión en formación de maestros, si no hay una inversión en infraestructura, Felipe, que está señalándolo, si no hay recursos para el desarrollo de las iniciativas pedagógicas, si no hay compensación en algunas poblaciones que tienen unos déficits básicos, pues entonces los resultados no van a cambiar, no van a cambiar. De hecho, lo que muestra el acumulado histórico es que los colegios a los que les suele ir mal en la evaluación les suele ir mal siempre. Bueno, eso algo nos tiene que decir, ¿no? Eso algo nos tiene que decir. El informe enfatiza en la importancia del programa Todos Aprender y yo creo que vale la pena tener en cuenta los logros del programa. Seguramente tiene que mejorar en muchos aspectos. El informe enfatiza en el programa de educación rural, en que el programa de educación rural no se abandone porque las inequidades más grandes están ahí, ¿sí? Pero hay algo que el informe no menciona y yo creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta porque estamos hablando del derecho a la educación. Y el derecho a la educación pasa también por el ejercicio de los derechos en la educación. Nosotros tuvimos un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, PLANET, algunos es muy raro, porque fue una recomendación que hizo Naciones Unidas al Ministerio de Educación a mediados de los años 80 y solamente pudimos redactar un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos entre el 2008 y el 2009. Bien, el PLANET ni se conoce en las escuelas, ni funciona en las escuelas, ni se desarrolla en las escuelas. En un país de violación de derechos humanos, en un país de casi 5.000 falsos positivos, en un país como el nuestro, el desarrollo del derecho en la escuela, el aprendizaje, el ejercicio de los derechos en la escuela es fundamental. Y tendría que ser política de Estado esto de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, pero no por cumplir un requisito. Nos tendríamos que comprometer en serio con eso. Mire, uno de los retos también que incluso está relacionado íntimamente con esto es el de la educación con perspectiva de género, la educación a partir del respeto de la diversidad afectiva y sexual, de la elección de las personas. Esta discusión en Colombia no está resuelta, no la resolvió un ex procurador, no está resuelta. Aquí tengo a María Clara a mi lado, que trabajó durante muchos años en el Ministerio de Educación en los derechos sexuales y reproductivos, la educación en derechos sexuales y reproductivos, y ahí hay unos logros importantes y hay una experiencia y un acumulado importante. Pero tendríamos que volver a debatir esto. Si queremos hablar de una educación que atiende inequidades, si queremos hablar de una educación que respeta las diferencias, es decir, esto que aquí en la última parte de la intervención de Carolina, ¿me cortaron? Es el reto visibilizar y valorar la diversidad. Pues la diversidad también es la diversidad sexual. Y esta discusión hay que volverla a dar. Esta discusión hay que volverla a dar. Y hay que poder trazar política pública en esta dirección. Porque si no, nuestros niños siendo discriminados
como lo estoy diciendo yo en este momento con el micrófono. No, mentira, son problemas técnicos. En función de eso. Ese es otro reto que tenemos. Y un último reto que quisiera mencionar, porque me parece que en eso la información del informe es valiosísima, es que cuando uno mira las estadísticas sobre el nivel de formación de nuestros maestros en las escuelas rurales y urbanas, pero especialmente rurales, es que hay, por los datos que pude cotejar, un poco más del 20% de nuestros maestros no tienen ninguna formación para enseñar. Y es muy difícil poder saldar la brecha esta tan grande entre lo rural y lo urbano si no diseñamos unos planes de formación para esos maestros, porque esos maestros ya están en el sistema, son parte del sistema, son maestros en ejercicio. Es decir, por supuesto que hay que invertir en la formación de maestros, pero hay que invertir también en la formación de maestros en ejercicio. Y en eso, digamos, el Estado se queda corto porque no llega a las zonas rurales, porque no llegan programas de las facultades de educación de las universidades regionales, porque quizás tampoco la Universidad Pedagógica Nacional logra tener la presencia que podría o que debería tener. Creo que ese es un reto muy importante, es la formación de maestros en ejercicio. También quisiera dejarlo. Micrófono. Antes de que terminemos, una pequeña aclaración, qué pena interrumpirlos. El conversatorio está muy interesante y no lo tenemos que terminar, porque de hecho en esta sala continúa la Asamblea Empresarios por la Educación, pero paralelamente en las salas Oportunidades y Buena Nota también continúa la agenda de la cumbre. Simplemente quería informarles que a las 10:30 en punto Katy Cabanagh va a empezar su ponencia en la sala Oportunidades y que en este momento, en unos 5 o 10 minutos, cuando ustedes decidan terminar, quienes quieran pasar a la sala Oportunidades lo pueden hacer, y también en la parte externa hay un refrigerio para quienes quieran disfrutar de él también. Muchísimas gracias. Nos mataron el coro. Los dejo. Ya no. Se acabó el quórum. Esperamos que el quórum se mantenga. No nos vamos a alargar mucho más, pero Ricardo me está pidiendo la palabra y yo quisiera que dejar algunas preguntas. Lo que nosotros pretendemos de verdad con este estudio, sobre todo es invitar, es preguntar, es cuestionarnos, es invitarnos a ir más allá y a entender qué está pasando en educación, es hacer una mirada a qué es eso estructural que tenemos que abordar y cómo lo abordamos. Nosotros tenemos preguntas en relación, por ejemplo, con el tema de la reorganización institucional. Es tremendamente complejo. En un país donde tenemos instituciones educativas con 10, 15 sedes a las que un rector nunca puede ir, jamás puede acompañar, en las que tenemos maestros que no están bien preparados para abordar la formación, que ni siquiera tienen la formación básica, pero son los que están dispuestos a irse allá, que nosotros podemos garantizar una educación de calidad, donde además los chicos se tienen que desplazar a unas distancias enormes, con altos riesgos y muchas en contextos de violencia, porque ese es el contexto rural disperso. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es que la comunidad se adapte al sistema educativo o es que el sistema educativo responda a las condiciones que tenemos y mire cómo ayuda a cerrar brechas? No solo, porque no es un tema solo de educación, aquí hay un tema de política social también y cómo llegamos a esas regiones. Entonces, ¿cómo entender eso y cómo empezamos a pensárnoslo? Y no es un tema que resolvamos en 2 ni en 4 años, pero la discusión de una reforma a fondo y estructural es una discusión a la que queremos invitar en educación. También en todo el tema de la formación de maestros, tenemos en el papel cosas preciosas, unas instituciones educativas autónomas en su currículo, pero sin capacidad para estructurar y orientar su propuesta curricular, ni de vincular a las familias. Estamos hablando de la importancia de familias, tenemos experiencias que estamos desarrollando que nos están mostrando que escuela, familia y comunidad se pueden transformar y mejorar aprendizajes, pero cómo construimos las condiciones donde todos nos comprometemos en esa transformación y cómo avanzamos hacia mirar qué es lo que necesitan esos maestros para formarse y no qué nos inventamos desde el centro que tenemos que hacer, sino cómo leemos lo que realmente necesitan los territorios y lo que necesitan las poblaciones. Y cómo recuperamos esa concepción de diversidad en todos los sentidos, étnica, cultural, de género, poblacional. Eso es un tema fundamental. Colombia tuvo experiencias de desarrollo con comunidades y con poblaciones indígenas muy potentes
que valdría la pena y que es necesario retomar. Hay mucho que aprender de los proyectos y de los planes de vida de las comunidades indígenas y mucho que recoger desde lo que está en el espíritu mismo de la ley con los programas transversales. O sea, eso no es que el ministerio se lo inventó, en la Ley General de Educación, que además respondió a un movimiento pedagógico, está planteada la importancia de avanzar hacia el ejercicio de los derechos humanos, hacia el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde todo el tema de educación para la sexualidad y hacia el desarrollo de la educación ambiental como tres cosas que se articulan, se complementan y son transversales en la escuela, no cátedras. ¿Cómo empezamos a abrir la discusión hacia eso y hacia la transformación de la escuela como un todo y no de seguirle colgando a los maestros temas y temas para que aborden cada vez que surge un problema externo a la escuela, pero que buscamos que se resuelva dentro de la escuela? Queremos invitar de verdad a todos a pensar, a movilizar. Nosotros vamos a iniciar el año entrante y a retomar, porque este documento, como decía Carolina, se trabajó mucho con los capítulos en regiones, también la construcción en las regiones del estado de la educación en cada uno de los territorios donde estamos haciendo presencia. Nos parece que el año entrante, que hay elecciones de alcaldes y gobernadores, es fundamental que tengamos un panorama de lo que está pasando en los territorios y que hagamos un diálogo con los candidatos y con quienes van a llegar y con todos los actores involucrados para de verdad empezar a tomar posturas serias frente a lo que hay que hacer en la región, cómo ir avanzando y cómo no partir de cero cada vez que tenemos un cambio de administraciones. Voy a darle la palabra a Ricardo, porque también igual sé que aunque nos estén dando más tiempo, ya no tenemos más, para que y cerramos. No, solo un tema que teníamos desde ProAntioquia planteado, y es todas estas ideas de reformas, de cómo mejorar la calidad, la equidad. Creemos que hay que invitar a la mesa a un actor fundamental, que es el liderazgo docente. En Colombia existen los sindicatos de maestros, pero desafortunadamente uno no los ve activos, sino cuando hablan de temas puramente de lo que llamamos en derecho laboral, conflicto laboral, de todos estos temas de fueros, salarios, pero hay que invitarlos a que propongan y a que construyan sobre temas de qué pasa en el aula, etcétera, etcétera. Y también hay, por ejemplo, el movimiento pedagógico. Hay una historia ahí, y no debería ser solo el gobierno o las fundaciones y algunos interesados, los maestros, sino los movimientos de maestros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos. Gracias.